Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda mientras hablaba con el Señor. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternara cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y sus noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. La semilla es la palabra de Dios. Cristo es el sembrador. Todo el que acuda a Él tendrá vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus dismissed En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. his disciples. Los discípulos se le acercaron a decirle, Explain to us. acláranos la parábola de la cizaña en el campo. He said in reply, Él les contestó, he who sows good el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. in the field is El campo es el mundo. good seed. La buena semilla son los ciudadanos del reino. The weeds, La cizaña children of the evil son los partidarios del maligno. enemy who sows. El enemigo que la siembra es el diablo. The harvest La cosecha es el fin del tiempo and the harvester. y los segadores los ángeles. Just as weeds, Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, so would be at the así será el fin del tiempo. The Son of Man will send El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. They will throw them. Allí será el llanto y el rechinar There will be wailing de and dientes. then the righteous. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Verbum Domini. Considering today's gospel, I Considerando el Evangelio de hoy, decidí ofrecer una misa votiva de los santos ángeles. Tuesday is dedicated to the Cada martes es dedicado a los santos ángeles, of God. estas criaturas de Dios, estas poderosas criaturas de Dios Him face to face. que lo contemplan cara a cara en la eternidad. Perhaps we don't think enough Y about. quizás no pensamos lo suficiente en los ángeles, We don't seek their interest quizás no buscamos su intercesión lo suficiente en nuestras vidas and their assistance. y su ayuda. Listen carefully before Escuchen atentamente at Mass. el Santos en la misa, el Santo, Santo, Santo. Invoke the angels, Invocamos a los ángeles, cherubim, invocamos a los querubines, invocamos a los serafines, chorus of angels, todos los coros de ángeles. creatures of Almighty Son God criaturas poderosas de Dios Todopoderoso que nos ayudan that are with us. y que están con nosotros. Assist us Los santos ángeles nos ayudan at y están presentes especialmente en el santo sacrificio de la misa. not be able Y to see them. puede que no los podamos ver, Doesn't mean that we pero no quiere decir exist. que no existen. We may not perceive their power. Puede que no percibamos su poder, Doesn't mean that they are not active. pero eso no quiere decir que no estén activos y presentes en nuestras vidas. Remember, some of the greatest Recuerden, in life algunas de las cosas más grandes de la vida son aquellas cosas que no podemos ver. Some of the greatest mysteries in life Algunos de los misterios más grandes en la vida son aquellos que no podemos ver, not just of the supernatural, no solo de lo sobrenatural, sino incluso en lo natural. you can't see what you're breathing right now. Uno no puede ver el aire que respira en este momento. Quizás si uno está en Pittsburgh, nada más, uno respira I can't see smog. your cognitive function right now, but at Yo no puedo ver la función cognitiva de ustedes ahora mismo, pero sé que están despiertos porque greatest están things that take place sentados I can't see aquí. your blood is rushing Hay through muchas cosas que no puedo ver. No puedo ver and that may la sangre de ustedes corriendo por sus venas. hopefully not please God. Si eso dejara de suceder, Things that we see, morirían. especially the supernatural, Pero algunas de las cosas que are things that we no podemos ver, see. Mother cosas used to say, de la dimensión sobrenatural, son cosas que no podemos ver. La Madre Angélica solía contar la historia de los ángeles. Ella solía relatar la historia de San Francisco de Roma. say that Y ella solía decir que San Francisco de Roma, she was cada vez que in the realm of almost ella estaba her angel would a punto de pecar, her over, su ángel solía and
she would fall to the ground. darle una bofetada y And then she would get back tumbarla al piso. and my mother Y ella solía caer al piso y ponerse de pie otra vez. Mi I madre would just stay on the Angélica ground. solía decir, I wouldn't even get back up because I yo know me quedaría en el piso, no me pararía porque sé que volvería a pecar otra vez. assist us, Los ángeles nos ayudan listen to us. And God y is están saying, presentes con nosotros y con la ayuda de Dios en nuestras vidas nos ayudan. be open to Tenemos que estar angelic operation. dispuestos a recibir su aparición angelical. Text from the gospel is at the very end. El texto del Evangelio está al final de una serie de parábolas sobre los sembradores y las semillas. Some of the El most Señor important messages comunicaba algunos de los mensajes más importantes de su Evangelio a través de parábolas. Y les recomiendo que lean las parábolas, en especial el capítulo 13, que lean este capítulo atentamente. parable of the sower and the seed. La parábola del sembrador y la semilla es una enseñanza sobre la vida divina. Grows, Y así es como la vida divina crece sanctifies, y mora y santifica our y transforma nuestras almas. cooperate with the action of God. Si cooperamos con la acción de Dios, podemos, To God's grace working in nosotros somos capaces de poner obstáculos a la gracia de Dios, a que obre en nuestros corazones. images Y en las parábolas Cristo a menudo utiliza imágenes to explain del orden material truth in para explicar una verdad natural order. en el orden sobrenatural o espiritual. Un comentarista dice, las parábolas To reach beyond invitan al humilde a ir más allá de las imágenes y contemplar las verdades de Dios, las verdades sobrenaturales. earthly Las scenarios parábolas delinean that reveal escenarios terrenales que revelan realidades celestiales. heaven is O in sea, el cielo está en medio de nosotros every day. cada día. Whether we choose to recognize it Así elijamos reconocerlo o no, realities. las realidades celestiales. Parables also obstruct the proud Las parábolas también obstruyen a los soberbios y ocultan los misterios divinos de Matthew's los indignos. En el Evangelio según San Mateo, teaching Jesús empieza con una enseñanza directa en los capítulos 5 y 7, comenzando con el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas. are the poor in spirit, Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. are the pure of heart, Bienaventurados son los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. are the merciful, Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos obtendrán misericordia. are the peacemakers, Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, and so forth. etc. Some of the most straightforward Y algunas de las enseñanzas más directas después de las bienaventuranzas son acerca de la sal y la luz, salt in the world, que debemos ser sal en el mundo y luz en el mundo. he continues on Él continúa fulfillment of the hablando de que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesus also Jesús on anger, también enseña acerca de la ira, adultery, enseña acerca del adulterio, enseña acerca del divorcio, enseña acerca de levantar juramento en falso, represalias, nuevamente la ira, el amor hacia los enemigos de uno, dar limosnas, la oración, el Padre Nuestro, el modelo de todas las oraciones, el ayuno, los tesoros, servir a dos amos, judging others, no feigning ser ansioso, juzgar a los demás y profanar a los profetas, few others. el engaño propio y otras cosas más. Straightforward teachings. Estas son sus enseñanzas directas, justo antes de las bienaventuranzas. Has a lot of teaching. El Señor tiene mucha enseñanza en su ministerio público y San Mateo Packed tiene la mayoría de estas enseñanzas compactadas entre los capítulos 5 y 7. and then it Y luego to chapters 8 to 9 pasamos a los capítulos 8 y 9, que son es su ministerio de sanación, en donde Jesús teaching to heal pasa de enseñar a sanar. either. Y no son cosas que no estén relacionadas. Healing, he's always teaching as well. Él siempre sana y en su sanación siempre enseña. Cleansing of the leper.
Tenemos la sanación del leproso, comenzando en el capítulo 8, of the centurion's servant, la sanación del siervo del centurión, las sanaciones de la suegra de Pedro y aquellos presentes, of the storm, la calma de la tormenta, himself as the divine Savior, Jesús mismo como Salvador divino calma a la naturaleza, the healing of the two Gerardene la sanación demoniacs, de los dos endemoniados, of the paralytics, la sanación de los paralíticos, woman healed of hemorrhage, la mujer sanada de flujos de sangre Jairus being y la hija de Jairo, que es then the healing resucitada. of the two blind men, Luego la sanación de los dos ciegos y el hombre que era mudo. as well as later in chapter 12, the Y más adelante en el capítulo 12, la sanación del hombre con la mano tullida, la mano que había estado completamente marchita. Y esto solo es un vistazo busy the Lord para mostrarles cuán ocupado estaba el Señor en llevar a cabo sanación y restauración in the midst of his teaching. en medio de su enseñanza. He wants to bring about our healing, Él quiere traer nuestra sanación, nuestra restauración. ministry of Jesus. El ministerio de sanación de Jesús nunca estuvo desconectado de su ministerio de la enseñanza. Estaban todos conectados. Su enseñanza hace un cambio en el capítulo 12 después de haber sido rechazado por los fariseos. Inmediatamente después que el Señor sana al hombre con la mano tullida, después de esto los fariseos How to buscaron consejo acerca de cómo destruirlo, how to get rid of him. cómo deshacerse de él. For them, Jesus was an obstacle. Para ellos Jesús era un obstáculo. And then the gospel says, Y luego el Evangelio dice, y Jesús se retiró. after his rejection, there is Después de su rechazo hay un cambio en su estilo de enseñanza a lo que tenemos en el capítulo 13, las parábolas, empezando con la 13, capítulo 13, el sembrador y la semilla. Y esta parábola es singular and we might entre todas las that this is parábolas de Cristo. Podemos decir que esta parábola es la bisagra, que entender esta parábola del capítulo 13, les recomiendo que la lean, understanding this parable que helps us to entender esta parábola nos ayuda a entender todas las parábolas de Jesús. now would even say all of the Nadie of our Lord, diría even before the parables started. todas las enseñanzas del Señor, incluso antes que empiecen las parábolas. El Señor nos da ejemplos en la parábola del sembrador y la semilla. The growth of the seed Este es el crecimiento de la semilla que dependía de la tierra y su cultivo. Y en la vida moral obstacles to growth, les llamaríamos obstáculos al crecimiento. Recuerden las espinas y el terreno pedregoso que impedían que la semilla echara raíz. obstacles that Estos serían los obstáculos que nos impiden in the tener crecimiento verdadero en la vida moral, en la vida de caridad, en la vida de gracia. at the end of the parable Al final de la parábola today in chapter 13, a la que llegamos hoy en el capítulo 13, Jesús habla de la separación final entre el bien y el mal. Lord says that the El Señor dice que los ángeles de Dios serán los gathering up segadores, what is good and to cast aside separando lo que es bueno y apartando lo que es malo. Puede que las palabras del Señor suenen duras, pero Él está comunicando la verdad de algo. the gospel. The Nuevamente, Él dice en el Evangelio, is the end of the age, and the la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. seeds are collected. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, Will it be at the end? así será al fin del tiempo. The Son of Man will send his angels, and they El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados will throw them into the y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán like the sun, como el sol kingdom of heaven. en el reino Whoever de is los cielos. called to hear. El que tenga oídos, que oiga.
This calls to mind the age-old question about Esto nos recuerda why is evil la pregunta acerca del mal. ¿Por qué es permitido el mal? permitted in this world? ¿Por qué es permitido el sufrimiento en este mundo? Seem frustrating to Puede parecer why frustrante para los creyentes. is permitted ¿Por qué permitir tal mal in the world. en el mundo? Even after the Son of God Incluso después que el Hijo de Dios caminó sobre la faz de la tierra. ¿Por qué continue to be alive, continúa continue to be siendo permitido el mal, siendo perpetuado? a complex question. Es una pregunta compleja. Free will and choice. Involucra el libre albedrío y la decisión. Different Y hay interpretations. muchas diferentes interpretaciones. Y supongo que esto al final es algo que realmente At the end of entenderemos al final de los tiempos y no en este mundo completamente. in the meantime, we live Pero mientras tanto, vivimos en medio de un mundo en donde iterate immense hay inmensa bondad, in this world, inmensa en este mundo, immense charity in this y caridad inmensa en este mundo. one act of charity Un acto de caridad out of love for Almighty, realizado por amor a Dios Todopoderoso, that is God's life dwelling within us, o sea, la vida de Dios mora en nosotros. Incluso un solo acto de caridad es más grande que todo el mal, beginning, desde el principio, all until la caída, hasta el final de los tiempos. that's the power Caray, ese es el poder de la bondad, of grace ese es el poder de la gracia. that Esta es la vida que el Señor nos está llamando a que vivamos. nudging us Los ángeles nos están empujando en nuestras vidas the life a que vivamos la vida de virtud. and in the meantime Y mientras tanto, vivimos wheat en este mundo de trigo y every now and then evil de vez en cuando weeds. mal, las cizañas. Perhaps one of the main points Y quizás uno de los puntos principales de esta parábola puede ser que el Señor no desea la muerte de los pecadores. he doesn't desire Él no desea anybody. la muerte de nadie. Anybody Él no desea que nadie doesn't desire quede perdido. No desea que nadie perezca. but in this parable, in the Pero en esta parábola, el contexto de leer esta parábola context of our own y en el contexto de nuestras propias vidas, es posible para el justo, righteous man, the good man, el hombre bueno, el hombre recto, incluso nosotros, es posible para nosotros elegir el mal. kind of in and out of this throughout our lives. Don't Y entramos y salimos de esto a lo largo de nuestras vidas. Si somos honestos, cada uno de nosotros tiene dificultad entre la decisión de ser buenos y la decisión de hacer el mal, de elegir el bien y evitar el mal, evil. excluyendo el mal. It's possible for the just man, the righteous man, to Es posible para el hombre justo, el hombre recto, convertirse en malvado, en otras palabras, and it's darle la espalda al Señor. evil man Y es posible para el hombre malo, las cizañas, convert convertirse. to come back. Es posible regresar. It's possible. Es posible. Wills this. Y Dios lo desea. God wills for the weeds to be transformed. Dios desea que las cizañas incluso sean transformadas en trigo. Esta es la paradoja del Evangelio. The Lord might be En esta parábola, his hand of mercy el Señor puede estar estirando su mano en misericordia y rogándole al malvado que se arrepienta. to holy angels to assist Le us pedimos a los santos ángeles que nos ayuden live and maintain y siempre, gift of que sanctifying siempre vivan y mantengan ese don de la gracia santificante the wicked y que los malvados assisted by the angels. sean ayudados por los ángeles. Wicked
may repent y que los malvados se arrepientan and de become sus acciones malvadas y to wheat se transformen en trigo, to God's kingdom. el reino de Dios. And in the end, we all Y al will final, behold the merciful, todos queremos contemplar los misericordiosos ojos de Cristo. every one of us. Cada uno de nosotros We want to behold his esperamos, merciful eyes, queremos contemplar sus ojos compasivos y no gaze of la mirada malvada de Satanás angels. y sus ángeles caídos. The merciful Queremos contemplar la misericordiosa mirada de Jesús. the angels Pidámosle a los ángeles cada día de nuestras vidas to assist us, que nos ayuden even get close to sinning. cuando nos acerquemos al pecado, como San Francisco de Roma, And knock the living sense into us. Help us que nos den una bofetada y nos hagan entender, a ver el plan de Dios en nuestras vidas, que deseemos estar con Él para toda la eternidad.